52. Fisiopatología de la uremia. La palabra urémico se utiliza generalmente para describir aquellos efectos nocivos de la insuficiencia renal que todavía no podemos explicar. La hipertensión secundaria a la sobrecarga de volumen, la tetania secundaria a la hipocalcemia y la anemia provocada por el déficit de eritropoyetina se consideraban antiguamente como signos urémicos, pero fueron eliminadas de esta categoría a medida que fueron descubriéndose sus causas. De este modo, la uremia se define en la actualidad como la enfermedad que permanecería en caso de que el volumen extracelular y las concentraciones de iones orgánicos se mantuviesen normales y los productos sintéticos renales conocidos fuesen sustituidos en pacientes sin riñones. Cuadro 52.1. Algunas características de la uremia, así definida, podrían reflejar también la ausencia de productos sintéticos renales aún sin identificar. Sin embargo, suponemos que la uremia se debe en gran medida a la acumulación de productos de desecho orgánicos que normalmente son eliminados por los riñones. En general, el estudio de la eliminación de los desechos orgánicos por vía renal va bastante retrasado respecto al estudio de la excreción de los iones inorgánicos. Uno de los problemas más importantes es la multiplicidad de productos de desecho. La primera revisión más completa, preparada por el European Uremic Toxin Workgroup, EUTOX, enumeró 80 solutos urémicos, y los estudios posteriores han ampliado esta cifra a más de 250. La espectrometría de masas no focalizada ha revelado que el verdadero número es mucho mayor, y que la mayoría de solutos urémicos no puede encontrarse en las bases de datos estándar de compuestos biológicos conocidos. Con tantas sustancias que estudiar, es difícil establecer cuáles son tóxicas. Bergström ha sugerido una serie de criterios para identificar las toxinas urémicas, que son análogos a los postulados de Koch para la identificación de los microorganismos infecciosos. Según estos criterios, una toxina urémica debe tener una estructura química conocida y las características siguientes. Sus concentraciones plasmáticas o tisulares, o ambas, deben ser mayores en los pacientes con insuficiencia renal que en las personas normales. Las concentraciones altas deben estar relacionadas con síntomas urémicos específicos que mejoran cuando disminuye la concentración. Los efectos observados en los pacientes urémicos deben poderse replicar, aumentando la concentración del soluto hasta valores similares en personas normales, animales de laboratorio o sistemas in vitro. Hasta la fecha, ningún soluto urémico ha satisfecho completamente dichos criterios. Dada la complejidad de la uremia, es improbable que la acumulación de un único soluto aislado pueda recapitular la uremia, o que la excreción de éste pueda eliminar la uremia. Por dicho motivo, los progresos en la investigación de la uremia han sido relativamente lentos. La mayor parte de los solutos que se acumulan en la enfermedad renal crónica avanzada probablemente no sean tóxicos. Otros que son tóxicos pueden ejercer sus efectos nocivos solamente cuando se administran en combinación. La dificultad impuesta por la multiplicidad de solutos se complica por la multiplicidad de los efectos nocivos detectados en la uremia. Así pues, los investigadores de la toxicidad urémica se enfrentan a la abrumadora tarea de relacionar un soluto o un grupo de solutos con un criterio de valoración adecuado. Muchos de los efectos de la uremia son difíciles de cuantificar, lo que dificulta aún más el problema. Esto es particularmente cierto para la mayoría de los síntomas urémicos principales, especialmente para la fatiga, la anorexia y la disminución de la agudeza mental. Un problema relacionado que se detecta en los estudios de uremia consiste en distinguir los efectos de la uremia de los de las patologías relacionadas. Paradójicamente, la generalización de la disponibilidad de la diálisis ha condicionado que sea difícil estudiar la uremia. La intensidad de los síntomas urémicos clásicos está atenuada, y los pacientes sufren ahora una enfermedad nueva, que Debner ha denominado acertadamente como síndrome residual,
el cual se compone de una uremia tratada parcialmente y de los efectos adversos de la diálisis. En la mayoría de los pacientes, las características del síndrome residual se combinan adicionalmente con los efectos de la edad y de las enfermedades sistémicas responsables de la insuficiencia renal. Los trastornos del metabolismo de los iones inorgánicos, como la acidosis y la hiperfosfatemia, aunque están descartados de nuestra definición de uremia, también contribuyen indudablemente a las manifestaciones clínicas indeseables de la insuficiencia renal. Dadas estas dificultades, no resulta sorprendente que, aunque hayamos informado de numerosos solutos urémicos, sabemos relativamente poco acerca de su toxicidad. En unos pocos casos, las anomalías urémicas se han reproducido transfiriendo suero o plasma urémico a animales normales o añadiendo estos factores a los medios de cultivo celular, cuadro 52.2. Sin embargo, aún existe cierta incertidumbre acerca del papel de cada soluto en particular causante de estas anomalías. Solutos aclarados por el riñón y retenidos en la uremia. La larga lista de solutos retenidos en la uremia se ha organizado de dos maneras. Inicialmente, los bioquímicos detectarían una sustancia en la orina y posteriormente la buscarían en la sangre de los pacientes urémicos. De esta manera, se identificaron varias docenas de solutos urémicos a medida que iban descubriéndose las vías bioquímicas del metabolismo intermedio. Aproximadamente desde la década de 1970, y gracias a los avances de las técnicas analíticas, modalidades como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas y la cromatografía líquida de alto rendimiento fueron usándose para identificar otros solutos urémicos. Los avances técnicos más recientes, como los métodos de cribado proteómicos y metabolómicos, están ampliando la lista de solutos urémicos potenciales. Sin embargo, el problema es determinar cuáles de estos solutos son tóxicos. En general, los compuestos que están presentes a las concentraciones más altas y que por tanto se identificarían en primer lugar son los que se han estudiado más extensamente. No hay experimentos que demuestren que los signos y síntomas urémicos puedan replicarse aumentando los valores del soluto en personas o animales normales hasta igualarse a los valores observados en los pacientes urémicos. Cuando se ha intentado, dichos experimentos han demostrado, por lo general, que los solutos estudiados son más tóxicos que la urea, pero las concentraciones necesarias para producir efectos tóxicos son mayores que las determinadas en los pacientes. Debido a la escasez de conocimientos acerca de su toxicidad, la descripción de los solutos urémicos suele organizarse en función de su estructura y no necesariamente en función de su contribución a la enfermedad. Solutos urémicos individuales. Urea. Desde el punto de vista cuantitativo, la urea es el soluto más abundante que se excreta por el riñón, y sus valores aumentan mucho más que los de cualquier otro soluto cuando el riñón fracasa. Los primeros estudios indicaban que la urea causaba solamente una parte menor de la enfermedad urémica. En el estudio citado con más frecuencia, Johnson y colaboradores dializaron a pacientes con insuficiencia renal frente a soluciones de baño que contenían urea. Observaron que la hemodiálisis mejoraba los síntomas urémicos, como la debilidad, el hedor y las molestias gastrointestinales, incluso cuando se añadía urea al dializado para mantener el nitrógeno ureico en sangre en un valor aproximado de 90 miligramos por decilitro, 32 milimoles por litro. En los pacientes que ya están con diálisis, el incremento del nitrógeno ureico en sangre hasta 140 miligramos por decilitro, 50 milimoles por litro, no provocaba la recurrencia de los síntomas urémicos. El aumento del valor del nitrógeno ureico en sangre por encima de 140 miligramos por decilitro provocaba náuseas y cefaleas, y al superar los 180 miligramos por decilitro, 64 milimol por litro, aparecía debilidad y letargo. Sin embargo, los síntomas en los pacientes dializados, cuyos valores de nitrógeno ureico en sangre se aumentaban hasta estas cifras,
eran menos intensos que los síntomas en los pacientes no dializados con valores de nitrógeno ureico en sangre elevados. Estudios en pacientes sin insuficiencia renal sugieren que la urea no provoca uremia por sí sola. No se observan síntomas urémicos en pacientes en los que los valores de nitrógeno ureico en sangre se mantienen aproximadamente a 60 miligramos por decilitro, 21 moles por litro, por ingesta proteica alta o aumento de la absorción tubular de la urea. Igualmente, los pacientes con glucocorticoides a dosis altas o aquellos con insuficiencia cardíaca, patologías que se detectan con frecuencia en la práctica médica actual, no experimentan uremia si la función renal, estimada por otros solutos, normalmente la creatinina sérica, no está gravemente afectada. El hecho de que la uremia no se replique mediante una elevación aislada de la concentración plasmática de la urea no significa que ésta carezca de efectos tóxicos. La expresión completa de la uremia puede requerir la acumulación de urea y de otros solutos. Johnson y colaboradores observaron que los pacientes dializados contra soluciones de urea mostraban un incremento del sangrado, y estudios posteriores sugirieron que la urea favorece el sangrado al potenciar la síntesis de ácido guanidino succínico, el cual deteriora a su vez la función plaquetaria. El incremento de las concentraciones plasmáticas de urea puede ocasionar otros efectos nocivos al aumentar la concentración de isocianato y potenciar por tanto la carbamilación de las proteínas, figura 52.1. El isocianato también se puede combinar reversiblemente con grupos hidroxilo y sulfidrilo de los aminoácidos, y las diferentes alteraciones inducidas por el isocianato en la estructura pueden deteriorar la función de las proteínas. Sin embargo, sería difícil relacionar una contribución importante de la urea a la toxicidad urémica con la ausencia de beneficio detectado cuando los niveles de urea se redujeron mediante una diálisis más intensiva en el estudio GEMO de hemodiálisis. D-aminoácidos. En comparación con la urea, sabemos mucho menos acerca de la mayor parte de otras toxinas potencialmente urémicas. Los D-aminoácidos son uno de estos ejemplos. Las concentraciones plasmáticas agregadas de D-aminoácidos aumentan a medida que disminuye la función renal. Sin embargo, no está bien identificada la fuente, el aclaramiento y la toxicidad de los D-aminoácidos detectados en el plasma. Los D-aminoácidos pueden sintetizarse en células de mamíferos, pero también pueden proceder de alimentos o ser producidos por bacterias del colon. Los D-aminoácidos circulantes son filtrados por el glomérulo y a continuación, en una proporción variable, se reabsorben intactos, se degradan por la D-aminoácido oxidasa o por la D-ácido aspartico oxidasa en el túbulo recto proximal, o se excretan sin alterarse por la orina. El hígado también puede eliminar D-aminoácidos, pero se desconoce la importancia relativa del aclaramiento renal y hepático. Las concentraciones agregadas de estos aminoácidos aumentan casi en la misma proporción que el valor de la creatinina sérica en la insuficiencia renal, lo que sugiere el predominio del aclaramiento renal. Sin embargo, las concentraciones medidas de D-aminoácidos, como la D-serina, aumentan menos que la creatinina. Esta discrepancia sigue sin explicación. Es interesante señalar que la D-serina es un coantagonista endógeno del receptor sináptico N-metil D-aspartato. Sería tentador especular con el hecho de que los D-aminoácidos son aclarados rápidamente desde el líquido extracelular porque poseen efectos tóxicos. Además, durante mucho tiempo se ha supuesto que los valores altos de D-aminoácidos podrían alterar la síntesis o la función de las proteínas. La acumulación de D-aminoácidos podría interferir también con los efectos de la D-serina y la D-alanina endógena sobre la función neuronal, pero no se han observado efectos nocivos importantes de la acumulación de D-aminoácidos en ratones con déficit de D-aminoácido oxidasa, que presentan valores de D-aminoácidos más altos que los seres humanos con una función renal deteriorada.
Hasta la fecha, se ha demostrado que los D-aminoácidos exógenos solamente son tóxicos cuando se administran en grandes cantidades. Péptidos y proteínas. El riñón elimina a los dipéptidos y tripéptidos circulantes, que pueden suponer una porción significativa de la reserva extracelular de aminoácidos. Los dipéptidos y tripéptidos filtrados pueden degradarse por las peptidasas del borde en cepillo y reabsorberse como aminoácidos o por un transportador peptídico del borde en cepillo, hidrolizándose a continuación en el interior de las células del túbulo proximal. La captación peritubular, seguida de nuevo de hidrólisis de los aminoácidos, condiciona que el aclaramiento renal de muchos péptidos sea mayor que la tasa de filtración glomerular. Los péptidos pequeños también son captados por otros órganos y por lo general no se acumulan en la insuficiencia renal. Los péptidos que contienen aminoácidos, que normalmente son eliminados por el riñón, pueden ser una excepción a esta regla. El riñón desempeña un papel proporcionalmente mayor en el aclaramiento de péptidos más grandes. Las proteínas con un peso molecular de 10 a 20 kilodalton, como la beta-2 microglobulina y la cistatina C, normalmente se filtran en el glomérulo y a continuación sufren endocitosis y se hidrolizan en los lisosomas de las células tubulares proximales. Sus concentraciones plasmáticas aumentan en paralelo con la cifra de creatinina plasmática a medida que va declinando la función renal. De hecho, la concentración plasmática de cistatina C, que es liberada a un ritmo casi constante desde las células nucleadas, puede proporcionar una estimación más fiable de la tasa de filtración glomerular que la concentración de creatinina. El papel del riñón en la eliminación de péptidos con un peso molecular entre 500 dalton y 10 kilodalton está menos definido. Los péptidos en este rango también son filtrados en el glomérulo y a continuación son hidrolizados por peptidasas del borde en cepillo o sufren endocitosis dependiendo de su tamaño y estructura. Los péptidos activos desde el punto de vista biológico, como la insulina, también pueden ser eliminados mediante captación peritubular. Estudios realizados en pacientes con una disfunción congénita de la endocitosis tubular proximal sugieren que el riñón normal elimina de la circulación aproximadamente 350 miligramos día de péptidos con pesos moleculares de 5 a 10 kilodalton. No se ha definido la importancia relativa del aclaramiento renal a extrarrenal para la mayoría de sustancias en este rango de tamaño. Por tanto, es impredecible la magnitud con la cual aumentarán los valores circulantes de dichos péptidos en la insuficiencia renal. Aún se sabe menos de la contribución del riñón al aclaramiento de péptidos en el rango de 500 dalton a 5 kilodalton. Aunque los valores de péptidos agregados en la insuficiencia renal no están bien definidos, sabemos algo de los péptidos individuales que son retenidos en la uremia. Los mejor conocidos son proteínas pequeñas o fragmentos de proteínas pasadas para las que se han diseñado inmunoanálisis. El cuadro 52.3 proporciona un listado parcial de estas sustancias. La proteína de unión al retinol, la alfa-2 microglobulina y la proteína beta-trasa, también conocida como prostaglandina D2 sintasa, son miembros de la superfamilia de la lipocalina, y en estudios futuros podrán identificarse valores elevados de otras proteínas de este grupo. Las lipocalinas son una familia de proteínas que transportan pequeñas moléculas hidrofóbicas y tienen un pliegue en barril formado por 8 cadenas beta antiparalelas y simétricas. Esto refleja una porción beta que se ha enrollado en forma cilíndrica. En este cilindro se encuentra un lugar de unión al ligando. Los estudios con técnicas proteómicas han proporcionado un cuadro clínico más completo de los péptidos individuales que se retienen en la uremia. Estos estudios han demostrado que, tal y como cabría esperar, el plasma urémico contiene una amplia gama de fragmentos proteicos que normalmente son eliminados por el riñón. Muchos de estos proceden del fibrinógeno y de la cascada del complemento.
Un estudio ha identificado más de 1000 péptidos con pesos moleculares de 800 Dalton a 10 kilodalton en el plasma de pacientes que se someten a diálisis. La toxicidad de estos péptidos y proteínas de bajo peso molecular, así como de los solutos moleculares urémicos más pequeños, es ampliamente desconocida. Durante mucho tiempo, se ha especulado con que los péptidos retenidos pueden desencadenar una activación inapropiada de varios receptores hormonales o de citocinas. Por ejemplo, la proteína D del complemento retenida, peso molecular 24 kilodalton, podría contribuir a la inflamación sistémica y a la vasculopatía acelerada observada en pacientes que reciben diálisis. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido probada. La amiloidosis por B2 microglobulina es la única enfermedad atribuible con certeza a un péptido retenido, y su prevalencia entre la población de diálisis parece haber disminuido durante los últimos 30 años. Los niveles plasmáticos de péptidos como procalcitonina, troponina I, péptido natriurético cerebral N-terminal, y cromogranina A, sin embargo, están siendo cada vez más empleados como marcadores diagnósticos. Y pueden obtenerse resultados falsos positivos si los criterios no están ajustados según la elevación de sus niveles plasmáticos que habitualmente acompaña a la pérdida de función renal. Guanidinas. Entre los compuestos considerados con más frecuencia como toxinas urémicas están las guanidinas, que al igual que la urea proceden de la arginina, ver figura 52.1. Un grupo de guanidinas que se acumulan en la uremia son la creatinina y sus productos de degradación. La creatinina es producida a través de la degradación no enzimática de la creatina, que a su vez procede del ácido guanidino acético. La creatinina no parece ser tóxica por sí misma y sus valores han aumentado hasta cifras por encima de 100 miligramos por decilitro, 8.800 micromol por litro, en individuos sometidos a estudios de aclaramiento. En lugar de esto, el interés se ha centrado en la toxicidad potencial de varios de los metabolitos de la creatinina, especialmente el creatol y la metilguanidina. El creatol es un producto derivado de la reacción de la creatinina con el radical hidroxilo y se identifica como un precursor de la metilguanidina. Los niveles de creatol y de metilguanidina habitualmente se aproximan a un 1% del nivel de creatinina. La producción de estas sustancias aumenta a medida que se elevan las concentraciones plasmáticas de creatinina, y puede estimularse aumentando las concentraciones de los oxidantes intracelulares. La metilguanidina también es producida en las bacterias del colon, y su producción puede incrementarse mediante el aumento de la ingesta dietética de proteínas o de creatinina. Otra guanidina que ha atraído interés es el ácido guanidino succínico, una sustancia que no se forma a partir de la creatinina, sino a partir de un intermediario del ciclo de la urea, el argininosuccinato. La elevación de las concentraciones plasmáticas de la urea impide la conversión del argininosuccinato a urea y aumenta la producción de ácido guanidino succínico. Así pues, la producción de ácido guanidino succínico depende de la ingesta dietética de proteínas y de la función renal, y también puede verse estimulada por un aumento de las concentraciones de oxidantes intracelulares. El creatol, la metilguanidina y el ácido guanidino succínico comparten una propiedad interesante. Sus concentraciones plasmáticas aumentan de manera desproporcionada a los valores de urea y de creatinina a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. Esto se debe a que son aclarados en gran medida por el riñón, y su ritmo de producción aumenta cuando se elevan las concentraciones plasmáticas de creatinina y de urea. Por otra parte, en relación a la creatinina, los volúmenes de distribución grandes, junto con la restricción de la difusión intercompartimental, limiten la eliminación de creatol, metilguanidina y ácido guanidino succínico mediante hemodiálisis intermitente. En los pacientes que se someten a hemodiálisis convencional,
Estos compuestos exhiben, por tanto, concentraciones altas comparadas con la normalidad. El hecho de que estén presentes en concentraciones relativamente altas no demuestra que sean tóxicas. Sin embargo, la prueba de la toxicidad de algunas guanidinas, aunque no es del todo completa, es más sólida que para la mayoría del resto de solutos. La administración de metilguanidina agrava los síntomas urémicos en los perros, mientras que el ácido guanidino succínico contribuye a la disfunción plaquetaria urémica, y varias guanidinas deterioran la función de los neutrófilos. Además, se ha demostrado que diferentes guanidinas se acumulan en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo en la uremia, y que pueden contribuir a la disfunción del sistema nervioso central. Las argininas metiladas, la dimetilarginina asimétrica y la dimetilarginina simétrica, también se acumulan en la insuficiencia renal. Ver figura 52.1. El metabolismo de las argininas metiladas es bastante diferente al de otras guanidinas urémicas. La dimetilarginina asimétrica y la dimetilarginina simétrica se forman por la metilación de residuos de arginina en proteínas nucleares y son liberadas cuando se degradan dichas proteínas. El interés se ha centrado fundamentalmente en la dimetilarginina asimétrica, ya que inhibe la síntesis de óxido nítrico, un vasodilatador local potente, mediante la óxido nítrico sintasa endotelial. La enzima óxido nítrico sintasa endotelial convierte la L-arginina a óxido nítrico y L-citrulina, y se trata de un ARN mensajero y una proteína endoteliales enriquecidos. La dimetilarginina asimétrica inhibe la actividad enzimática de óxido nítrico sintasa endotelial. La dimetilarginina simétrica no ha sido considerada tan ampliamente como una toxina, pero la evidencia reciente ha asociado unos niveles elevados en plasma con el riesgo cardiovascular. El aclaramiento urinario de la dimetilarginina asimétrica es parecido al de la creatinina, pero la mayor parte de la dimetilarginina asimétrica plasmática es captada y degradada en diversos tejidos, como el riñón. Por tanto, la ausencia de aclaramiento renal limita el aumento en las concentraciones plasmáticas de la dimetilarginina asimétrica observado según disminuye la función renal. Por tanto, las concentraciones de dimetilarginina asimétrica pueden llegar a duplicarse de manera temprana en el transcurso de la enfermedad renal crónica, y posteriormente no seguir aumentando más a medida que la situación del paciente avanza hacia la enfermedad renal crónica terminal. Los incrementos en la concentración plasmática de dimetilarginina asimétrica, aunque son modestos en proporción a otros solutos urémicos, se han asociado a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica. Es preciso señalar que las diferencias en los métodos de análisis y los rangos de referencia publicados para la dimetilarginina asimétrica complican notablemente la interpretación de dichos estudios. Fenoles y otros compuestos aromáticos. Los fenoles son compuestos que tienen uno o más grupos hidroxilo unidos a un anillo de benceno. En las descripciones sobre la uremia, los fenoles suelen considerarse conjuntamente con otros compuestos aromáticos, como los hipocritos, y el término fenoles se utiliza en ocasiones en líneas generales para abarcar a estas otras sustancias. Los compuestos aromáticos que normalmente se detectan en el líquido extracelular derivan en su mayor parte de los aminoácidos tirosina y fenilalanina, o de compuestos aromáticos contenidos en alimentos vegetales. Algunos fármacos constituyen una fuente adicional. Los compuestos en el líquido extracelular son principalmente metabolitos. Estos proceden de sus compuestos progenitores mediante una combinación de metilación, deshidroxilación, oxidación, reducción y/o conjugación. Muchas de estas reacciones tienen lugar en bacterias del colon. El paso final, que suele ser la conjugación con sulfato, ácido glucurónico o un aminoácido, puede tener lugar en el hígado, la pared intestinal o, en menor medida, en el riñón.
En general, la conjugación tiende a disminuir la toxicidad de los compuestos aromáticos y a volverlos más polares, facilitando de este modo su excreción mediante diferentes sistemas de transporte de iones orgánicos. Estos procesos metabólicos descritos antes producen una gama desconcertante de compuestos aromáticos que normalmente son excretados en la orina o las heces. La excreción urinaria agregada de compuestos aromáticos es aproximadamente de unos 1000 miligramos día y varía ampliamente con la dieta. Los compuestos que son excretados normalmente por los riñones se acumulan en la uremia y contribuyen a la elevación del desequilibrio aniónico, ya que la mayoría de los conjugados aromáticos están cargados negativamente. La concentración de compuestos aromáticos individuales en los pacientes urémicos oscila desde cantidades apenas detectables hasta 500 micras. Los relativamente pocos compuestos que se han estudiado extensamente, incluyendo los ejemplos que se describen más adelante, están entre los que se detectan a mayor concentración. El interés por la contribución de los fenoles y de otros compuestos aromáticos a la toxicidad urémica se ha visto animado por artículos en los que los síntomas urémicos guardan una mejor correlación con la concentración plasmática de estos compuestos que con los de otros solutos. Las pruebas obtenidas hasta la fecha sobre la toxicidad de compuestos aromáticos individuales son incompletas. El soluto urémico aromático más extensamente estudiado es el hipurato, ver figura 52.1. Como es un compuesto de desecho aromático que se excreta normalmente en la cantidad más alta, la concentración de hipurato libre aumenta más que la de otros solutos aromáticos en el plasma de los pacientes con insuficiencia renal. El hipurato es el conjugado de glicina del benzoato. Procede principalmente de alimentos vegetales, y solo una pequeña cantidad se forma endógenamente a partir del aminoácido fenilalanina. Por tanto, la dieta determina la producción de hipurato, y su excreción en personas aborígenes que consumen dietas vegetales puede superar por mucho a la de la excreción del hipurato por parte de personas de países industrializados. La secreción tubular activa en personas con riñones normales mantiene la concentración plasmática de hipurato mucho más baja que si el hipurato fuese aclarado exclusivamente mediante filtración glomerular. Existe una correlación clínica de esta propiedad del hipurato. El ácido aminohipúrico o paraaminohipúrico, un derivado del ácido hipúrico, es un agente diagnóstico empleado en la medición del flujo plasmático renal. El paraaminohipúrico se elimina completamente de la sangre que pasa a través de los riñones debido a que el paraaminohipúrico tiene tanto filtración glomerular como secreción tubular. Por tanto, la tasa a la que los riñones pueden aclarar el paraaminohipúrico de la sangre refleja el flujo plasmático renal total. Por sí mismo el hipurato no es tóxico. Su concentración plasmática en una persona normal puede incrementarse para igualar a la de un paciente urémico sin que aparezcan efectos nocivos aparentes. Además, el incremento de la concentración de hipurato mediante la administración de benzoato en un paciente con insuficiencia renal no agrava los síntomas urémicos. Otra correlación clínica aborda la posible toxicidad de los aromáticos, en este caso una fuente exógena. El tolueno es un fármaco inhalado que se consume ampliamente, por ejemplo, esnifadores de pegamento, debido, en parte, a sus efectos neurológicos agudos de euforia y alucinaciones. El citocromo P450 metaboliza el tolueno en ácido benzoico y ácido hipúrico. Las características distintivas de la intoxicación aguda por tolueno son la parálisis hipopotasémica y la acidosis metabólica por acidosis tubular renal distal. Los pacientes también pueden presentar cristales de hipurato en la orina. Otro compuesto aromático ampliamente estudiado es el P-cresol. A diferencia del hipurato, que procede de compuestos aromáticos de plantas, el P-cresol se forma por la acción de bacterias del colon sobre la tirosina y la fenilalanina.
La parte de los aminoácidos que escapa de la absorción en el intestino delgado puede aumentarse en los pacientes urémicos, lo que conduce a una mayor producción de P-cresol y de otros metabolitos bacterianos. Los estudios han demostrado que el P-cresol circula principalmente en forma de P-cresol sulfato, con una proporción mucho menor en forma de P-cresol glucurónico. Los informes acerca del P-cresol no conjugado en el plasma de pacientes urémicos parecen deberse ahora a una hidrólisis inadvertida del P-cresol sulfato durante el procesamiento de las muestras. El P-cresol sulfato se une ávidamente a la albúmina sérica, y el efecto de los diferentes tratamientos renales sustitutivos sobre los solutos unidos a la albúmina se ha verificado a menudo midiendo las concentraciones plasmáticas de P-cresol sulfato. Las concentraciones altas de P-cresol sulfato, cuantificadas a menudo como P-cresol, se han asociado a mortalidad de origen cardiovascular en pacientes sometidos a hemodiálisis. Y el P-cresol sulfato se ha relacionado con los índices de lesión endotelial, incluyendo la producción de micropartículas endoteliales. Mientras que los resultados de los estudios clínicos no son uniformes, estos hallazgos, junto con la evidencia in vitro de la toxicidad del P-cresol sulfato, han aumentado el interés sobre el P-cresol sulfato como una toxina urémica potencial. Se han identificado otros solutos urémicos aromáticos en grandes cifras, pero se han estudiado con menos detalle. Los metabolitos de la tirosina y la fenilalanina que se acumulan durante la uremia incluyen la fenilacetilglutamina, el ácido para-hidroxifenilacético y el ácido 3,4-dihidroxibenzoico, así como al P-cresol. La fenilacetilglutamina, al igual que el P-cresol sulfato, se ha asociado con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad en los pacientes en diálisis. La relación estructural de estos metabolitos de los aminoácidos aromáticos con los neurotransmisores ha fomentado el interés sobre su papel potencial como toxinas urémicas. Hasta ahora se ha demostrado que el 3,4-dihidroxibenzoato ocasiona disfunción del sistema nervioso central en ratas, pero solo a valores mayores que los detectados en pacientes con insuficiencia renal. Los niveles elevados de 4-hidroxifenilacetato se asociaron con una función cognitiva deteriorada en pacientes en hemodiálisis. Sin embargo, el trabajo de identificar los solutos urémicos aromáticos tóxicos sigue siendo desalentador. Se ha avanzado relativamente poco, y es apropiado tener precaución, particularmente cuando se interpretan estudios que relacionan niveles de compuestos específicos con resultados deficientes. Necesariamente se han identificado asociaciones solo para los pocos compuestos ampliamente estudiados. Incluso si se ha identificado correctamente una asociación positiva, las correlaciones de resultados desfavorables con niveles sanguíneos anormales podrían confundirse por asociaciones con otras sustancias aromáticas no medidas que evidencian tasas de producción y/o eliminación relacionadas. Indoles y otros metabolitos del triptófano. Los indoles son compuestos que contienen un anillo de benceno fusionado a un anillo de 5 miembros de nitrógeno que contienen un anillo pirrol, ver figura 52.1. Los indoles y los fenoles, en la uremia, comparten muchas similitudes. Al igual que los fenoles, algunos indoles proceden de alimentos vegetales y otros son producidos endógenamente. Sin embargo, los indoles endógenos derivan principalmente del triptófano, mientras que los fenoles derivan de la fenilalanina y de la tirosina. Al igual que sucede con los fenoles, modificaciones químicas menores en diferentes combinaciones dan lugar a una variedad notoria de estructuras, con más de 600 índoles derivados del triptófano. Aquellos con una función fisiológica conocida son el neurotransmisor 5-hidroxitriptamina, serotonina y la melatonina. Otros indoles se consideran productos de desecho y a menudo se conjugan antes de su excreción por la orina. Estos indoles urémicos se acumulan cuando se deteriora la función renal.
El indol urémico más extensamente estudiado es el indoxilsulfato. Se produce a partir del triptófano de una manera que recuerda a la producción del P-cresol sulfato a partir de la tirosina y la fenilalanina. Las bacterias intestinales convierten el triptófano en indol, el cual es oxidado a continuación a indoxil y se conjuga con sulfato en el hígado. Hay pruebas de que el indoxilsulfato es tóxico in vitro, pero los primeros estudios de infusión de indoxilsulfato no pudieron replicar los síntomas urémicos. Al igual que el P-cresol sulfato, el indoxilsulfato se une ampliamente a la albúmina plasmática. También se ha sugerido que el indoxilsulfato es tóxico para las células tubulares renales y que el aumento de los niveles de indoxilsulfato acelera la progresión de la enfermedad renal. Sin embargo, los ensayos clínicos controlados para disminuir los niveles de indoxilsulfato no han demostrado enlentecer la progresión. Otros indoles que se acumulan en la uremia son el ácido indolacético, el ácido indolacrílico y el ácido 5-hidroxiindolacético. Al igual que sucede con los fenoles, los índoles están relacionados estructuralmente con sustancias neuroactivas potentes, como la serotonina y, como es bien sabido, con la dietilamina del ácido D-lisérgico. Esta similitud estructural ha fomentado el interés sobre el papel potencial de los índoles como neurotoxinas, pero pocos índoles urémicos se han administrado a animales normales, y en ninguno se ha demostrado de un modo convincente que alteren la función del sistema nervioso central a las concentraciones detectadas en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que el sulfato de indóxilo contribuye a la enfermedad vascular y, en particular, a la trombosis. Se ha demostrado que algunos efectos del sulfato de indóxilo están mediados por la activación del receptor del aril hidrocarburo, un factor de transcripción originalmente identificado como regulador al alza de las vías de eliminación de xenobióticos. Este trabajo pone en nuestro conocimiento los mecanismos por los cuales el sulfato de indóxino actúa por delante de otras supuestas toxinas urémicas. Solo una pequeña proporción del triptófano de la dieta se excreta en forma de indoles. La mayor parte se metaboliza por la vía de la quinurenina, que permite que el triptófano se convierta a glutarato y se oxide, o, cuando sea necesario, se utilice para la síntesis de nicotinamida. La insuficiencia renal desencadena la acumulación en el plasma de miembros de la vía de la quinurenina, como la L-quinurenina y el ácido quinolínico. El hecho de que estas sustancias desempeñen un papel fisiológico en la modulación de la función del sistema nervioso central ha estimulado el interés por su posible contribución a la toxicidad urémica. No obstante, y como es habitual, no se han obtenido pruebas de que sean tóxicos a las concentraciones detectadas en los pacientes. Aminas alifáticas. Las metilaminas, monometilamina, dimetilamina y trimetilamina están entre los compuestos más simples que pueden considerarse como toxinas urémicas. Los valores séricos mencionados son entre 2 y 3 veces más altos en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal que en las personas con una función renal normal o casi normal. Sin embargo, los datos disponibles y las predicciones basadas en sus características químicas sugieren que las metilaminas se eliminan deficientemente mediante diálisis, y unos pocos datos señalan que pueden incluso producirse en exceso en los individuos con uremia. Un volumen de distribución grande puede contribuir a la eliminación deficiente de las metilaminas mediante diálisis. Estos compuestos son bases, con un pK entre 9 y 11. Así pues, existen en forma de especies cargadas positivamente a un pH fisiológico. El pH intracelular más bajo comparado con el pH extracelular debería dar lugar a su secuestro intracelular preferencial, con volúmenes de distribución que superan al agua corporal total. De hecho, las determinaciones en animales de laboratorio y en seres humanos han confirmado estas predicciones para la dimetilamina y la trimetilamina.
Estas 3 aminas, al circular en forma de compuestos orgánicos pequeños que no están unidos a proteínas, probablemente se filtran libremente. Sin embargo, al existir en forma de cationes orgánicos, también tienen el potencial de ser secretadas por un integrante de la familia de transportadores de los cationes orgánicos, y también pueden discurrir a través de los canales RH. Así pues, pueden lograr aclaramientos que, de hecho, son mayores que la tasa de filtración glomerular. El tetraetilamonio, un compuesto exógeno similar desde el punto de vista clínico, ha sido durante mucho tiempo el prototipo del soluto de prueba para la secreción de cationes orgánicos y se aclara a ritmos que pueden llegar al del flujo plasmático renal, y en un estudio incluso aún mayor. Aunque no se dispone de los aclaramientos renales formales para la dimetilamina y la trimetilamina, el aclaramiento metabólico total de la dimetilamina y la trimetilamina, mediante la desaparición plasmática de compuestos etiquetados en ratas, se aproxima al del flujo plasmático renal. Por el contrario, el aclaramiento urinario de monometilamina en los individuos normales es aproximadamente 1/3 que el de la creatinina, lo que apunta a que no hay una secreción neta de esta amina. Las vías bioquímicas que conducen a la monometilamina, la dimetilamina y la trimetilamina no están bien delineadas. Se ha pensado que tanto los tejidos mamíferos como la flora intestinal residente del huésped contribuyen a la aparición neta de estas aminas. Sin embargo, las concentraciones plasmáticas de monometilamina y de dimetilamina no eran diferentes en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, con y sin colon. Los precursores dietéticos de la monometilamina, la dimetilamina y la trimetilamina son la colina y el óxido de trimetilamina. La producción de estos compuestos puede aumentarse en realidad con la insuficiencia renal, debido a quizás al sobrecrecimiento de bacterias intestinales. Así pues, en la enfermedad renal crónica terminal, puede estar aumentada la producción de aminas alifáticas, a la vista del deterioro de la eliminación renal. Los datos que implican a las aminas como sustancias tóxicas también son incompletos. Los efectos conocidos de la monometilamina incluyen una amplia gama de toxicidades nerviosas, hemólisis e inhibición de la función lisosomal. La monometilamina también ha demostrado ser una sustancia anorexígena potente cuando se administra en el líquido cefalorraquídeo de los ratones. Sin embargo, a pesar de las toxicidades en las células y en los animales, la monometilamina y la dimetilamina no se asociaban a mortalidad por cualquier causa en una cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Aunque la mortalidad es de suma importancia, obviamente es un parámetro como de la toxicidad urémica, y deberían explorarse otros signos de toxicidad de la monometilamina y la dimetilamina. El fetor urémico, o aliento con olor a pescado, que se detecta en los pacientes urémicos, puede achacarse al trimetilamina. Aunque este olor desagradable puede que no tenga consecuencias por sí mismo, las disminuciones potencialmente importantes y bien descritas en el gusto, disgeusia, y el olfato, disemia, entre los pacientes con insuficiencia renal, que puede contribuir al estado nutricional deficiente, también pueden estar relacionadas con las aminas. Las concentraciones plasmáticas de monometilamina no guardaban relación con los defectos olfatorios en la enfermedad renal crónica terminal. La trimetilamina puede ser un precursor del óxido de trimetilamina y, como ya hemos señalado, un producto del óxido de trimetilamina de la dieta. El óxido de trimetilamina se elimina por secreción en el riñón normal. Sus niveles aumentan a medida que desciende la tasa de filtración glomerular y, como los de muchos otros solutos secretados, aumentan desproporcionadamente con los niveles de urea en pacientes en diálisis. El óxido de trimetilamina se identificó inicialmente como un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular en personas con función renal normal. El óxido de trimetilamina es un metabolito microbiano intestinal que ha demostrado ser directamente aterogénico.
El óxido de trimetilamina surge del metabolismo de la microbiota intestinal después de la ingesta de dietas ricas en fosfatidilcolina, lecitina, la principal fuente dietética de colina, y carnitina, un nutriente abundante en la carne roja. Estudios recientes que emplean el trasplante de microbiota confirmaron un papel causal directo de la microbiota intestinal en la transmisión de la susceptibilidad a la aterosclerosis y la producción general de óxido de trimetilamina. Estudios posteriores mostraron que la acumulación de óxido de trimetilamina también se asocia con la carga de aterosclerosis y eventos cardiovasculares en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes en diálisis. Otros solutos urémicos. En la insuficiencia renal se acumula una amplia gama de otros compuestos. Uno de estos grupos es el de los polioles, de los que el más estudiado es el mioinositol. Ver figura 52.1. El mioinositol difiere de la mayor parte del resto de solutos urémicos por el hecho de que se oxida normalmente por el riñón. Por tanto, su acumulación en la uremia refleja el deterioro de la degradación, y no un deterioro de la excreción. Hay pruebas de que el mioinositol ocasiona lesiones nerviosas, y aunque son más sólidas que la mayor parte de las pruebas para la toxicidad de los solutos urémicos, no es ni mucho menos concluyente. El ácido úrico, un metabolito de las purinas, es la única sustancia orgánica conocida con una concentración plasmática que está regulada activamente por la variación de su excreción renal. La capacidad del riñón para incrementar la excreción fraccionada de ácido úrico se ve superada cuando avanza la enfermedad renal crónica, y los valores de ácido úrico aumentan junto con los de sus moléculas precursoras, la xantina y la hipoxantina. Estudios observacionales han mostrado que niveles elevados de ácido úrico están asociados con una supervivencia aumentada en los pacientes de diálisis, posiblemente debido a que el ácido úrico en plasma es un marcador del estado nutricional. Otros metabolitos de los ácidos nucleicos excretados por el riñón se producen en cantidades mucho menores. Muchos proceden de nucleósidos modificados contenidos en los ARN de transferencia. Al parecer, se eliminan fundamentalmente mediante filtración y se acumulan en el plasma a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. La pseudouridina es un isómero del nucleósido uridina en el que el uracilo está unido mediante un enlace carbono-carbono en lugar de un enlace nitrógeno-carbono. Se ha planteado que la pseudouridina, que es la más abundante de estas variantes de metabolitos del ácido nucleico, contribuye a la resistencia a la insulina y a un desarrollo alterado del sistema nervioso central, pero como viene siendo habitual, la demostración de su toxicidad no es concluyente. El oxalato también se excreta por el riñón y se acumula en la insuficiencia renal. Procede del catabolismo de sustancias endógenas, como la vitamina C, así como de alimentos vegetales. La posibilidad de que el oxalato se deposite en los tejidos puede limitar nuestra capacidad para mantener concentraciones plasmáticas normales de vitamina C en pacientes que reciben diálisis. Otras sustancias excretadas por el riñón que se acumulan en la insuficiencia renal son diferentes pteridinas, ácidos dicarboxílicos, isoflavinas y ácidos furancarboxílicos, como el ácido 3-carboxi, 4-metil, 5-profi-2-furanpropanoico. Estudios completados recientemente siguen añadiendo nuevos solutos a la lista, y el número publicado probablemente supere pronto los 1000, incluyendo numerosos compuestos que en la actualidad solo se identifican por su masa molecular y que no aparecen en las bases de datos estándar de los metabolitos humanos. La posibilidad de toxicidad se considera invariablemente cuando se identifican solutos nuevos, pero rara vez se llevan a cabo experimentos para verificar la toxicidad del soluto. Eliminación de solutos mediante métodos diferentes al tratamiento renal sustitutivo.
Aunque los investigadores no han tenido éxito intentando replicar la enfermedad urémica mediante la administración de solutos urémicos a seres humanos o a animales, la reversión de la enfermedad mediante la eliminación de los solutos responsables se ha convertido en una práctica habitual. Como los tratamientos renales sustitutivos eliminan los solutos de manera indiscriminada, no podemos atribuir la mejora a la eliminación de compuestos concretos. Sin embargo, los diferentes métodos de tratamiento renal sustitutivo eliminan los solutos a ritmos distintos en función de algunas características, como el tamaño molecular, la unión a proteínas y el secuestro en el interior de las células o en otros compartimentos corporales. Por tanto, la demostración de que diferentes terapias logran efectos distintos sobre algunas de las características de la uremia podría revelar propiedades de la toxina responsable. Hipótesis original de las moléculas medias. Babb y colaboradores fueron los primeros en avanzar que la naturaleza de las toxinas urémicas podría deducirse comparando los efectos de los diferentes métodos de sustitución renal. En la década de 1960, la hemodiálisis se llevaba a cabo con membranas que proporcionaban un aclaramiento sumamente limitado de los solutos con pesos moleculares mayores de 1000 Dalton. El tratamiento con dichas membranas despertaba a los pacientes del coma, mitigaba los vómitos y revertía de forma parcial otros síntomas urémicos. Esto aportaba pruebas, que siguen siendo convincentes, de que algunas toxinas urémicas importantes son pequeñas. Babb y colaboradores estaban impresionados por el hecho de que los pacientes en diálisis peritoneal se mostraban más sanos que aquellos en hemodiálisis con las mismas concentraciones plasmáticas de urea y creatinina. Observaron además que un aumento de la duración de la diálisis, de 6,5 a 9 horas 3 veces por semana, prevenía la aparición de neuropatía. Estas observaciones les llevaron a concluir que las toxinas importantes eran de más de 300 Dalton, ya que en comparación con las membranas de hemodiálisis contemporáneas, la membrana peritoneal aportaba una permeabilidad relativamente mayor en este rango de tamaño, aparte de que era previsible que la mayor duración de la sesión de hemodiálisis redujese más la concentración plasmática de las moléculas de mayor tamaño que las concentraciones de creatinina y urea. Basándose en su impresión adicional de que no se conseguían más beneficios utilizando membranas que permitiesen un aclaramiento superior para los solutos de un tamaño superior a 2000 Dalton, llegaron a la conclusión de que algunas toxinas importantes eran moléculas medias, con un peso molecular mayor de 300 Dalton, pero menor de 2000 Dalton. Solutos de gran tamaño, cambiando la definición de moléculas medias. Los estudios durante la década de 1970 solo aportaron datos contradictorios de que el incremento del aclaramiento de los solutos con un peso molecular entre 350 y 2000 Dalton mejoraba la salud de los pacientes urémicos. La propuesta de que no podrían obtenerse beneficios aumentando el aclaramiento de los solutos de un peso molecular mayor de 2000 Dalton nunca se verificó de forma prospectiva. Así pues, nunca se verificó que la hipótesis original de las moléculas medias fuese correcta. Por otra parte, aunque se sigue usando la expresión moléculas medias, su significado ha variado gradualmente para abarcar a solutos de mayor tamaño. El informe del grupo de trabajo EUTOX del año 2003 definía las moléculas medias como aquellas con un tamaño entre 500 Dalton y menos de 60.000 Dalton. La adopción de materiales de membrana nuevos, en parte como respuesta a la hipótesis original de las moléculas medias, ha tirado por la borda la investigación sobre la toxicidad relativa de los solutos que se sitúan en puntos diferentes del rango de tamaño inferior a 1000 Dalton. Está investigándose si los solutos con un peso molecular mayor de 1000 Dalton ejercen efectos tóxicos. Henderson y colaboradores demostraron que dichos solutos se eliminaban más eficazmente mediante hemofiltración que con hemodiálisis. Los resultados de ensayos recientes a gran escala
combinando hemofiltración y hemodiálisis para aumentar el aclaramiento de los solutos de gran tamaño, han sido contradictorios. Un problema es que la concentración de toxinas hipotéticas con pesos moleculares altos no disminuye en proporción al aumento del aclaramiento durante el tratamiento, porque se aclaran por mecanismos extrarrenales y se desplazan lentamente desde el líquido intersticial al líquido extracelular durante el tratamiento. Solutos unidos a proteínas. Otros solutos que se eliminan deficientemente mediante la hemodiálisis convencional son los que van unidos a la albúmina. Su aclaramiento dialítico es bajo, no porque sean moléculas grandes, sino porque únicamente la concentración de soluto libre, no unida a proteínas, es el que contribuye a generar el gradiente a través de la membrana de diálisis. En el riñón normal, la combinación de la unión a proteínas y la secreción tubular permite que se excreten las moléculas mientras se mantienen muy bajas sus concentraciones en el líquido extracelular. Esto representa presumiblemente una adaptación evolutiva para excretar sustancias tóxicas y, de hecho, hay pruebas sugerentes de que algunas toxinas urémicas importantes están unidas a proteínas. El aclaramiento de los solutos unidos a proteínas puede incrementarse aumentando el flujo del dializado y el tamaño de la membrana por encima de los valores utilizados en la hemodiálisis convencional o combinando una tasa de hemofiltración alta con diálisis en la denominada hemodiafiltración. Así pues, podría valorarse teóricamente la toxicidad agregada de los solutos unidos a proteínas comparando los efectos de diferentes métodos sustitutivos renales, pero esto no se ha intentado hasta la fecha. Todavía deben probarse otros métodos de mejorar la eliminación de solutos unidos, incluyendo el uso de sorbentes, la infusión de compuestos que desplazan el soluto de la unión a la albúmina y la manipulación de la fuerza iónica del dializado. Los estudios llevados a cabo plantean la posibilidad de que los niveles de solutos unidos a proteínas, como los niveles de los solutos grandes, pueden no disminuir en proporción al aumento en el aclaramiento durante el tratamiento. La diálisis peritoneal elimina los solutos unidos a proteínas a un ritmo muy bajo, y por tanto, el aclaramiento total de los solutos unidos a proteínas en pacientes sometidos a diálisis peritoneal depende en su mayor parte del grado funcional renal residual. Sin embargo, y sorprendentemente, las concentraciones plasmáticas de solutos como el p-cresol sulfato y el indoxil sulfato no son mucho mayores en los pacientes que se someten a diálisis peritoneal sin función renal residual que en aquellos con dicha función conservada, lo que sugiere que la producción de estos solutos puede disminuir a medida que se pierde la función renal residual. Además, la concentración plasmática de p-cresol sulfato e indoxil sulfato no disminuyó en proporción al aumento en el aclaramiento promediado en el tiempo en los grupos de pacientes dializados de manera más agresiva en los estudios HEMO o FHN, Frequent Hemodialysis Network. El estudio HEMO evaluó el efecto de una dosis de diálisis máxida, KTB objetivo equilibrado 1,45, y una membrana de dializador de alto flujo sobre la mortalidad por todas las causas en pacientes sometidos a hemodiálisis 3 veces por semana, en comparación con la dosis estándar, KTB objetivo equilibrado 1,05, y una membrana de bajo flujo. El ensayo FHN tuvo como objetivo determinar si el aumento de la frecuencia de la hemodiálisis en el centro daría lugar a cambios beneficiosos en la masa del ventrículo izquierdo, la salud física autoinformada y otros resultados intermedios entre los pacientes sometidos a hemodiálisis de mantenimiento. Solutos secuestrados. Algunos solutos son secuestrados o quedan confinados en compartimentos en los que sus concentraciones no se equilibran rápidamente con las del plasma. La aplicación de un aclaramiento dialítico alto puede reducir rápidamente la concentración plasmática de dichos solutos, eliminando solo una porción pequeña del contenido corporal total. Cuando esto sucede, la diálisis intermitente se seguirá de un rebote en la concentración plasmática del soluto de vuelta a los valores previos a la diálisis.
Teóricamente, la contribución a la toxicidad urémica de los solutos secuestrados, al igual que la contribución de solutos de gran tamaño o la de los solutos unidos a proteínas, podría valorarse comparando la eficacia de las diferentes prescripciones de diálisis. Cuando el tratamiento es intermitente, la eliminación de los solutos secuestrados con respecto a los que se equilibran libremente puede aumentarse alargando la duración del tratamiento, reduciendo simultáneamente el aclaramiento plasmático. Sin embargo, hasta la fecha, mientras que el tratamiento prolongado ha demostrado disminuir los niveles plasmáticos de fosfato, su efecto en los niveles de solutos urémicos orgánicos no ha sido evaluado. Efectos de la dieta y de la función gastrointestinal. Podría ser factible identificar las toxinas urémicas comparando el efecto de dietas diferentes, así como comparando el efecto de tratamientos renales sustitutivos distintos. Los pacientes con insuficiencia renal tienden a reducir espontáneamente su ingesta proteica. Antes de que se dispusiera de la diálisis, los médicos se dieron cuenta de que la restricción proteica podría mitigar los síntomas urémicos. Estos hallazgos sugieren que algunas toxinas urémicas importantes proceden del catabolismo proteico. Ponen en duda las recomendaciones vigentes de que los pacientes que vayan a someterse a diálisis ingieran más proteínas en la dieta que las recomendadas en la población general. Los solutos urémicos, cuya producción depende de la ingesta proteica, son la urea, la metilguanidina, el ácido guanidino succínico y los indoles y fenoles producidos por la acción de bacterias intestinales sobre el triptófano, la fenilalanina y la tirosina. Este grupo se solapa con el grupo amplio de solutos urémicos fabricados por microbios del colon. La producción de dichos solutos podría depender no solamente de la ingesta dietética, sino también de la función intestinal. El deterioro funcional del intestino delgado puede aumentar el suministro de péptidos al colon en la uremia y también podría alterarse la composición del microbioma del colon. Si las bacterias del colon producen toxinas urémicas, teóricamente podrían mitigarse los síntomas urémicos alterando el suministro de sustratos al colon o añadiendo sorbentes a la dieta. Hasta la fecha, solo se han llevado a cabo estudios limitados de dichas maniobras, con éxito obtenido la mayoría de las veces, con el uso de fibra en la dieta, para reducir la producción de solutos derivados del colon seleccionados. Desde el punto de vista histórico, una vez que pasó a disponerse de la hemodiálisis, se abandonaron en gran medida los intentos para modificar la producción de solutos urémicos. Sin embargo, el interés en este campo puede revivirse por la imperfección de la eficacia de la diálisis convencional y por los resultados relativamente desalentadores de los ensayos realizados hasta la fecha, en los que se evaluaban tratamientos de diálisis más intensivos. También se ha despertado cierto interés por los nuevos conocimientos sobre el microbioma y la promesa de que, si se conociesen mejor los solutos tóxicos, la composición de la función enzimática de los microbiomas podría manipularse para reducir su producción. Aclaramiento de solutos mediante sistemas de transporte orgánicos. La clonación de los transportadores, que desplazan los solutos orgánicos hacia la luz del túbulo proximal, ha aportado medios potencialmente nuevos para identificar posibles toxinas urémicas. En la medida en que la uremia se debe a la acumulación de solutos orgánicos, cabría esperar que la desactivación de estos transportadores diese lugar a una reanudación de los síntomas urémicos. Hasta la fecha no se ha confirmado que la desactivación de transportadores individuales ocasione enfermedades detectables, probablemente por la redundancia de estos sistemas de transporte. La acumulación de solutos urémicos puede interferir en el transporte de solutos orgánicos importantes para su detoxificación en otros puntos, y sobre todo en el hígado y la barrera hematoencefálica. Efectos metabólicos de la uremia. La pérdida de la función renal conlleva numerosos efectos metabólicos. Algunos de los más notorios se enumeran en el cuadro 52.1. Unos pocos pueden estar relacionados con la pérdida de procesos renales concretos, como la hidroxilación de la vitamina D.
Sin embargo, la mayoría no tiene ninguna causa clara, y actualmente puede que solamente se atribuyan a la retención de solutos urémicos. Estrés oxidativo y la modificación de la estructura proteica. Los estudios han sugerido que la pérdida de función renal aumenta el estrés oxidativo. El término estrés oxidativo es impreciso, aunque una amplia variedad de pruebas apuntan hacia un incremento de los efectos oxidantes en la uremia. No es posible documentar un incremento de los valores de los oxidantes primarios, ya que son especies evanescentes que actúan localmente, como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el ácido hipocloroso. Por tanto, la acumulación de diferentes productos de reacciones oxidativas se toma como prueba del incremento de la actividad oxidante. Aunque la acumulación de estos marcadores de actividad oxidante está bien documentada, en la actualidad no hay ninguna explicación acerca del hecho de por qué debería aumentar la producción de oxidantes en la uremia. En pacientes que se someten a diálisis, se ha descrito una activación de leucocitos que da lugar a un incremento en la producción de ácido hipocloroso, la cual puede ser especialmente notoria cuando la uremia se acompaña de inflamación sistémica. Entre los marcadores de la actividad oxidativa medidos más frecuentemente han estado los aminoácidos oxidados, así como compuestos y sustancias relacionadas que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico, como el malondialdehído. La acumulación de estos compuestos de bajo peso molecular podría reflejar una disminución del aclaramiento renal, así como un aumento de la producción. Una prueba más convincente del estrés oxidativo es la acumulación de proteínas intactas que contienen aminoácidos oxidados. La acumulación de estos marcadores de mayor tamaño de la oxidación no puede atribuirse a una disminución del aclaramiento renal. Otra prueba potencial del estrés oxidativo en la uremia es la pérdida de sustancias reductoras. El compartimento extracelular normalmente está provisto de varias sustancias reductoras, de las cuales las más importantes son las formas reducidas del ácido ascórbico y de la albúmina plasmática. En la uremia están aumentadas las porciones de ácido ascórbico y de albúmina circulante en la forma oxidada. El caso de la albúmina, la cual sufre oxidación en su único grupo tiol, SH, de la cisteína libre, es particularmente interesante. La albúmina plasmática en los pacientes con insuficiencia renal se restablece rápidamente a la forma reducida durante la hemodiálisis. El cambio a albúmina oxidada en la uremia no tratada se asocia a la acumulación de cistina, que es la forma oxidada del tiol del aminoácido cisteína, y el desplazamiento de vuelta a la forma reducida de la albúmina durante la hemodiálisis se asocia a una disminución de los valores de cistina hacia la normalidad. Una explicación para estos fenómenos es que se necesita una función renal normal para lograr un estado reducido de la cistina y de la albúmina, el cual debe tener lugar para contrarrestar la producción normal de oxidantes. El principal efecto nocivo del incremento de la actividad oxidante en la uremia parece ser la modificación de proteínas. Dicha modificación no se produce solamente por la oxidación directa de los aminoácidos, sino también por la combinación de cadenas laterales de aminoácidos con compuestos carbonilo. La terminología en este campo es confusa. Los primeros compuestos carbonilo en los que se demostró su reacción con las proteínas fueron los azúcares, y las proteínas modificadas formadas después de varios pasos de la reacción se determinaron por tanto como productos finales de la glucosilación avanzada. La elevación de las concentraciones de azúcar podía justificar el incremento de las concentraciones de productos finales de la glucosilación avanzada detectado en personas con diabetes mellitus, pero no los hallazgos subsiguientes de un incremento similar de las concentraciones de productos finales de la glucosilación avanzada en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Los estudios han demostrado que los valores altos de compuestos carbonilos activos, que no son azúcares, son responsables del incremento de la producción de estas proteínas modificadas cuando disminuye la función renal.
Los compuestos carbonilos activos no se han caracterizado por completo, pero incluyen compuestos como el glioxal, ver figura 52.1, que puede producirse mediante la oxidación de azúcares y lípidos. Por tanto, se ha sugerido que los productos finales proteicos con la modificación carbonilo en la uremia no deberían denominarse como productos finales de la glucosilación avanzada, sino como productos finales de la glicooxidación y la lipooxidación avanzada. Aparte de la terminología, el interés por las proteínas oxidadas directamente y por las proteínas con modificación carbonilo se ha centrado en la posibilidad de que las alteraciones en la estructura proteica contribuyan a la uremia. La hipótesis de que el estrés oxidativo contribuya a las consecuencias adversas sobre la salud en la enfermedad renal crónica terminal ha surgido de ensayos de diferentes antioxidantes. Hasta ahora, la administración de vitamina C, diferentes formas de vitamina E, folato y ácido alfa-lipoico no ha logrado revertir los índices plasmáticos de estrés oxidativo en pacientes que se someten a diálisis. Efectos de la uremia sobre el gasto energético en reposo. El gasto energético en reposo puede estar aumentado, disminuido o ser normal en los pacientes con insuficiencia renal. La elección de poblaciones de control y otros aspectos metodológicos, como las correcciones para una composición corporal alterada, probablemente hayan contribuido a esta incertidumbre. También debe tenerse en cuenta el efecto de la diálisis, la cual puede aumentar transitoriamente el gasto energético. La uremia, aparte de la diálisis, probablemente reduce el gasto energético en reposo. Un gasto energético más bajo concuerda con las observaciones de temperaturas corporales más bajas en los individuos con uremia, aunque otros factores pueden entrar en el juego de la termorregulación. Sin embargo, la propia diálisis puede acelerar el metabolismo y aumentar el gasto energético. Los efectos de la inflamación en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal añaden una complejidad adicional a la valoración de los requerimientos energéticos. Mediante el empleo de técnicas antropométricas en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis, que se mantuvieron durante 3 meses con dietas cuidadosamente elaboradas, se encontró que los requerimientos de energía no diferían de los comunicados para sujetos normales, igualmente sedentarios. Los requerimientos de energía en enfermedad renal crónica terminal fueron, sin embargo, más variables que en los sujetos normales. Los mecanismos de control fisiológicos para el apetito, el metabolismo de las grasas y el gasto energético son potencialmente relevantes para el metabolismo energético durante la uremia. Algunos estudios se han centrado en la molécula de señalización grelina, producida por el estómago, y leptina, producida por el tejido adiposo junto a otras hormonas derivadas del tejido adiposo, adiposinas. Los valores de estas proteínas pequeñas tienden a aumentar en la insuficiencia renal debido a la disminución del aclaramiento por el riñón y posiblemente por un aumento de la producción. Sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. La resistencia a la insulina es el trastorno más notorio en el metabolismo de los hidratos de carbono durante la uremia. El defecto está claramente presente en la enfermedad renal crónica terminal, pero en estudios transversales, el deterioro puede detectarse cuando la tasa de filtración glomerular disminuya por debajo de 50 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, con una relación gradual con la tasa de filtración glomerular. Este fenómeno probablemente se deba a varias causas. Sorprendentemente, algunas posibilidades obvias no parecen contribuir. La insulina se une normalmente a su receptor en la uremia, y la intensidad de receptores permanece invariable. Además, los valores excesivos de glucagón y de ácidos grasos no parecen ser responsables de este trastorno. Al igual que sucede con el metabolismo energético global, el interés se ha centrado recientemente en la contribución de las adiposinas, como la leptina, la resistina y la adiponectina, a la resistencia a la insulina.
El tejido adiposo también se ha identificado como una fuente de citocinas inflamatorias que alteran la acción de la insulina en varios sistemas experimentales y que circulan a valores elevados en muchos pacientes con insuficiencia renal avanzada. Sin embargo, las correlaciones entre los valores de sustancias concretas con las determinaciones de la resistencia a la insulina son escasas, y aún no se ha definido la magnitud con la cual los productos del tejido adiposo contribuyen a la resistencia a la insulina urémica. Como la diálisis, el trasplante y las dietas hipoproteicas tienden a restablecer la sensibilidad a la insulina, también se ha sugerido que determinados productos nitrogenados no identificados actúen como mediadores de la resistencia a la insulina. Se ha demostrado que la acidosis provoca resistencia a la insulina, y la acumulación de ácidos, así como también de desechos nitrogenados, puede contribuir a la resistencia a la insulina en la uremia. La 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 provoca resistencia a la insulina mediante la regeneración de glucocorticoides. En la uremia experimental, el tejido hepático y el adiposo expresan un aumento de la actividad de esta enzima, así como resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina asociada a la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa puede mitigarse mediante la administración de un inhibidor de la enzima, y todo esto apunta hacia un papel de esta vía de los esteroides en la resistencia a la insulina. Se desconoce la causa del aumento de la actividad enzimática. La resistina es una proteína capaz de inducir resistencia a la insulina, y sus valores son altos cuando se deteriora la función renal. Sin embargo, las concentraciones plasmáticas de resistina no se asocian a resistencia a la insulina si se tiene en cuenta la tasa de filtración glomerular. La proteína de unión al retinol también se asocia a resistencia a la insulina y también aumenta en la enfermedad renal crónica terminal, pero no guarda relación con marcadores del control de la glucosa. Finalmente, la inactividad física y la pérdida de forma física pueden contribuir a la resistencia a la insulina. Se ha demostrado que los programas de ejercicio pueden mitigar la resistencia a la insulina, pero para que sean efectivos deben ser prolongados e intensivos. La resistencia a la insulina puede tener varios efectos adversos. Uno de los más importantes es que constituye un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Las conexiones entre la resistencia a la insulina y la enfermedad vascular no están claras. La tendencia a la hiperglucemia probablemente tenga un efecto tóxico. Algunos investigadores han sugerido que el efecto de retención de sodio de la insulina sobre el riñón permanece intacto, mientras que otros tejidos se vuelven resistentes a la insulina en la uremia. De este modo, el aumento de las concentraciones plasmáticas de insulina podría contribuir a la aparición de hipertensión arterial en pacientes con deterioro de la función renal. Aparte de la enfermedad vascular, la pérdida de la acción anabolizante de la insulina puede contribuir a la atrofia muscular urémica. Aunque la resistencia a la insulina es la norma en la uremia, la hipoglucemia puede ser un efecto significativo de la insuficiencia renal. La aparición de hipoglucemia, a pesar de la resistencia a la insulina, probablemente se deba a dos motivos. En primer lugar, el riñón es una de las principales localizaciones del catabolismo de la insulina. Los pacientes con diabetes mellitus tratados con insulina o con secretagogos de insulina, por ejemplo sulfonilureas, desarrollan hipoglucemia con frecuencia si las dosis no se ajustan a la baja a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. En segundo lugar, el riñón es una de las principales localizaciones para la gluconeogénesis. El hígado produce la mayor parte de la glucosa en situaciones de inanición y en el estado postabsortivo, pero incluso en dichas situaciones, el riñón produce cierta cantidad de glucosa. Durante el ayuno prolongado, el riñón es responsable de aproximadamente la mitad de la producción total de glucosa. Así pues, la enfermedad renal crónica avanzada puede predisponer a la aparición de hipoglucemia,
bien mediante una prolongación de la acción de insulina o bien mediante la reducción de la gluconeogénesis. Estos efectos pueden evidenciarse particularmente cuando también son evidentes otros factores hipoglucémicos, como la ingestión de etanol o una hepatopatía. Sobre el metabolismo de los lípidos. El síndrome nefrótico e incluso una proteinuria de menor grado se asocian regularmente a hiperlipidemia. Sin embargo, las anomalías lipídicas son modestas cuando la función renal se deteriora sin una proteinuria significativa. De hecho, el colesterol total disminuye por término medio cuando la tasa de filtración glomerular desciende por debajo de 30 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. El perfil de los metabolitos en el plasma de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, mediante cromatografía líquida y espectrometría de masa en tándem, ha puesto de manifiesto que los productos lipídicos se desvían de los valores normales bastante menos que los compuestos polares. Sin embargo, los triacilgliceroles de bajo peso molecular generalmente estaban disminuidos, y se observaba un aumento de los triacilgliceroles de peso molecular intermedio. La disminución del colesterol total refleja, al menos en parte, una reducción progresiva de la ingesta alimenticia. Se han planteado numerosas hipótesis para justificar el hecho de que la ateroesclerosis está acelerada, pero los valores de los lípidos no están elevados notablemente en la insuficiencia renal. A pesar de que los valores totales de lípidos no están elevados significativamente, puede haber un aumento en las formas oxidadas debido al estrés oxidativo y a la reducción de las tasas de aclaramiento de las lipoproteínas. La elevada prevalencia de enfermedad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal ha impulsado la realización de varios ensayos clínicos aleatorizados con estatinas. En los ensayos a mayor escala realizados hasta la fecha, no se ha observado ningún beneficio claro de la administración de estatinas a los pacientes en diálisis, lo cual contrasta con lo que sucede en las personas con una función renal normal o casi normal, y, en un estudio, con lo que sucede en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que no requieren diálisis. Estos ensayos se comentan con mayor detalle en el capítulo sobre la enfermedad cardiovascular, capítulo 54. Por otra parte, las estatinas no han probado ser beneficiosas en retrasar la progresión de la enfermedad renal. Sobre el metabolismo de los aminoácidos y las proteínas. El riñón normal participa en el metabolismo de varios aminoácidos. Por ejemplo, el riñón convierte la citrulina en arginina. La pérdida de esta función probablemente contribuya al aumento del cociente entre la citrulina y la arginina, a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular por debajo de 50 mililitros minuto 1,73 metros cuadrados. Del mismo modo, la disminución de la producción renal de serina a partir de glicina probablemente sea responsable de la elevación del cociente plasmático entre la glicina y la serina. El incremento de las concentraciones de aminoácidos que contienen azufre, cistina, taurina y homocisteína es especialmente intrigante. La cistina y la homocisteína se acumulan en la forma oxidada, lo que es acorde con la idea de que la uremia es un estado de estrés oxidativo, y los valores de homocisteína se han asociado a la progresión de la enfermedad cardiovascular. La administración de folato a pacientes con valores de homocisteína menores no reestablece el estado de oxidorreducción plasmática hacia la normalidad, ni reduce la frecuencia de eventos cardiovasculares. El mecanismo responsable de la acumulación de cistina y homocisteína oxidadas sigue sin estar claro, pero este cambio puede detectarse a medida que la tasa de filtración glomerular disminuye aproximadamente por debajo del 50% del valor normal, y se vuelve más extremo a medida que nos aproximamos a la enfermedad renal crónica terminal. La pérdida de proteínas tisulares, reflejada por la atrofia muscular, es uno de los principales problemas en los pacientes con insuficiencia renal. Entre los factores que predisponen a la pérdida de proteínas
están la disminución del apetito, junto con la resistencia a la insulina y la alteración del metabolismo de los aminoácidos, tal y como hemos escrito anteriormente. La diálisis también da lugar a cierta cantidad de pérdida de proteínas, de manera que se pierden aminoácidos en el hemodializado y proteínas plasmáticas y aminoácidos en el dializado peritoneal. En ausencia de otras complicaciones, el efecto de la uremia sobre el metabolismo de las proteínas a niveles que suelen verse clínicamente suele ser modesto, al menos a corto plazo. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada pueden mantener un equilibrio del nitrógeno con dietas hipoproteicas, siempre y cuando la acidosis o la inflamación sean mínimas. Varios factores pueden combinarse con los defectos en la resistencia a la insulina y la alteración del metabolismo adiposo y de los aminoácidos para producir atrofia muscular. De estos factores, el mejor estudiado es la acidosis, la cual estimula la vía de la ubiquitina proteasoma de la degradación intracelular de las proteínas. Parece que la activación de la caspasa 3 supone un paso importante en la proteólisis, la cual va seguida del desecho de los fragmentos de escisión proteicos a través del proteasoma. Aparte de estos efectos, la acidosis contribuye a la resistencia a la insulina y, por tanto, atenúa las acciones anabolizantes proteicas de la insulina. Los suplementos de bases pueden mitigar los efectos catabólicos de la acidosis, pero hasta la fecha no hay ningún estudio a largo plazo que haya establecido el valor que conlleva la normalización de las concentraciones del bicarbonato en los pacientes con deterioro de la función renal, aunque varios estudios están en marcha. La inflamación podría ser un contribuyente de la atrofia muscular, incluso más importante que la acidosis, en los pacientes con insuficiencia renal. La pérdida muscular en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal se ha relacionado con un estado inflamatorio caracterizado por un aumento de las concentraciones séricas de proteína C reactiva y varias citocinas. Aún está por dilucidar cómo estos mediadores inflamatorios desencadenan una degradación proteica neta en el músculo y en otros tejidos, aunque su presencia se acompaña regularmente de pérdida muscular. Los valores altos de mediadores inflamatorios también se asocian a concentraciones séricas más bajas de albúmina, lo cual se ha atribuido, en su mayor parte, a una reducción de la producción hepática de albúmina. Tanto la pérdida muscular como la disminución de la concentración de albúmina predicen una muerte temprana. Aún están por dilucidar las causas exactas de la inflamación. En algunos casos, la inflamación puede relacionarse con episodios conocidos de infección o de otras enfermedades simultáneas. Sin embargo, en muchos casos no se puede identificar ninguna causa. Entre los estímulos inflamatorios ocultos en estos casos pueden estar una infección subclínica en el catéter de hemodiálisis o en la zona de la fístula arteriovenosa, la exposición al dializado y a diferentes materiales sintéticos y la lesión vascular acelerada que es frecuente en la enfermedad renal crónica terminal. También se ha invocado al estrés oxidativo. Los intentos por disminuir la inflamación mediante antioxidantes y otros agentes, sin embargo, han sido enormemente infructuosos. Una posibilidad interesante es que los solutos orgánicos retenidos en la insuficiencia renal, aunque no desencadenan regularmente inflamación a corto plazo, provocan la aparición tardía de inflamación en un subgrupo de pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Algunas pruebas han sugerido que la acumulación de proteínas modificadas mediante glucación y oxidación pueden desencadenar un bucle inflamatorio que se autoperpetúa en estos casos. Otro factor que contribuye a la atrofia muscular es la inactividad. Johansen y colaboradores han demostrado que la actividad física declarada por los propios pacientes que inician una diálisis se sitúa en o por debajo del primer percentil para el rango de referencia de la población, y valores de actividad física más bajos guardan una relación estrecha con la mortalidad.
En dichos pacientes, la inactividad puede deberse a fatiga o a la pérdida de energía, que son rasgos invariables pero difíciles de medir, así como por depresión y otros procesos mórbidos asociados, frecuentes en la población con enfermedad renal crónica terminal. Nutrición global. Como recalca Debner, el estado de los pacientes que se someten a diálisis refleja una combinación de uremia residual y de efectos adversos de la diálisis, mezclados con los efectos de los procesos mórbidos asociados y una edad avanzada. La mayoría de los pacientes que inician un tratamiento de diálisis en Europa y Estados Unidos padecen sobrepeso. Esto refleja una sobrealimentación generalizada que puede contribuir a la enfermedad renal crónica y acelerarla. La pérdida proteica que muestra un subgrupo de pacientes que van a someterse a diálisis no es por tanto una malnutrición en el sentido de una disponibilidad limitada a los nutrientes. Suele acompañarse de anorexia y de una disminución de la ingesta alimenticia, particularmente cuando la inflamación es notoria. Sin embargo, no puede revertirse simplemente mediante un aumento de la ingesta de alimentos. Están estudiándose otras medidas para restablecer la masa muscular y de proteínas del cuerpo hacia la normalidad, como la realización de ejercicio, los estimulantes del apetito y otros productos anabolizantes y antiinflamatorios novedosos. Signos y síntomas de la uremia. Los signos y síntomas de la uremia, que suelen identificarse con frecuencia, se enumeran en el cuadro 52.1. No es de extrañar que un trastorno metabólico fundamental, como la uremia, se acompañe de una amplia gama de consecuencias. Las complicaciones de una diabetes o de un hipertiroidismo no tratados son igualmente extensas. Sin embargo, la uremia es diferente por el hecho de que no se puede seguir el rastro de todas sus complicaciones hasta la desregulación de un simple compuesto clave. Además, excepto en el caso del trasplante renal, el tratamiento actual para la uremia no puede lograr que los pacientes se acerquen hacia la normalidad, tal y como se consigue con la terapia sustitutiva hormonal tiroidea o con la administración de insulina. No se sabe con certeza el grado de disfunción renal en el cual se dice que aparece la uremia. Además, la disminución de otras funciones, aparte del aclaramiento del soluto, probablemente contribuya a la aparición de los síntomas y signos de la uremia. En general, estas otras funciones, como la amoniogénesis, la síntesis de eritropoyetina y de 1,25 dihidroxivitamina D, la capacidad de concentración de la orina y la secreción tubular, tienden a disminuir en paralelo a la tasa de filtración glomerular, pero no siempre. No obstante, la definición del grado de función renal exclusivamente por la tasa de filtración glomerular puede llevar a errores. Por ejemplo, ciertos solutos potencialmente tóxicos dependen más de la secreción tubular que de la filtración glomerular para su secreción, y probablemente los procesos de síntesis renales estén relacionados con la tasa de filtración glomerular solamente en virtud de la pérdida de tejido renal funcionante. Sin embargo, hasta que no se vinculen disfunciones renales concretas a aspectos específicos del síndrome urémico, la tasa de filtración glomerular seguirá siendo el índice más importante de la función renal. La mayoría de las características clínicas y bioquímicas de la uremia se han definido en la enfermedad renal crónica terminal o cuando el grado de tasa de filtración glomerular está muy cercano a la enfermedad renal crónica terminal. De este modo, como ya hemos apuntado al principio de este capítulo, puede ser difícil separar detenidamente las características urémicas de las complicaciones del procedimiento dialítico. Otros procesos mórbidos que se consideran independientemente de la uremia pueden interaccionar con ella. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, sufrida especialmente por los pacientes con diabetes e hipertensión, parece acelerarse por la enfermedad renal crónica. Sin embargo, los infartos de miocardio, los ictus y las vasculopatías periféricas sufridas por estos pacientes no se han considerado tradicionalmente rasgos del síndrome urémico.
No obstante, estas patologías se añaden a la discapacidad de los pacientes, condicionando que sea difícil distinguir la uremia del síndrome residual de la enfermedad renal crónica terminal. Del mismo modo, la neuropatía periférica y la gastroparesia de la diabetes son difíciles de separar de la neuropatía urémica y de la anorexia, las náuseas y los vómitos de la uremia. Bienestar y función física. Dada la lista de signos y síntomas presentada en el cuadro 52.1, no es sorprendente que la calidad de vida relacionada con la salud tienda a disminuir en los pacientes con enfermedad renal crónica. El momento de la enfermedad renal crónica en el que la calidad de vida empieza a declinar no se ha definido con detalle, aunque existen algunos datos. Los autores de las directrices del consorcio National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, NKF, KDOQI, han llegado a la conclusión de que cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por debajo de 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, se producen reducciones notables en el bienestar. La diálisis supone indudablemente una carga importante para los pacientes. Sin embargo, es interesante señalar que las comparaciones de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diálisis y con enfermedad renal crónica avanzada que no están en diálisis han arrojado resultados discordantes. Otros aspectos del tratamiento, a menudo pasados por alto, como la carga de comprimidos farmacológicos, también puede contribuir a la disminución de la calidad de vida. Por lo general, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal suelen tener grados de depresión mayores que los controles sanos. Sin embargo, es difícil distinguir hasta qué punto la depresión se debe a los solutos urémicos o a los efectos de los procesos comórbidos, a la disminución de la salud o a sus expectativas de vida limitadas. Por tanto, no es sorprendente comprobar que el trasplante mejora consistentemente la calidad de vida. Sin embargo, el inicio temprano de hemodiálisis crónica no ha demostrado influir en la calidad de vida frente al inicio tardío. El rendimiento físico de los pacientes en tratamiento dialítico decididamente es menor de lo normal. La actividad declarada por las personas que inician un tratamiento de diálisis está por debajo del 5º percentil para la gente sana. El tratamiento de la anemia mejora esta situación, pero no la normaliza. En los estudios más detallados se han identificado numerosos defectos que se asocian a la fatigabilidad. Entre ellos están la insuficiencia muscular energética y las alteraciones neurológicas. Es difícil establecer hasta qué punto puede achacarse al contexto urémico propiamente dicho, a la pérdida de forma física y/o a los procesos comórbidos asociados. Incluso los pacientes con un grado funcional alto, pero en tratamiento con diálisis, muestran limitaciones físicas notables. Blake y O'Meara han mencionado que los pacientes de mediana edad en diálisis, con una nutrición adecuada y sin procesos comórbidos de relevancia, exhiben una amplia gama de deficiencias cuantificables. Por ejemplo, el equilibrio, la marcha, la velocidad y la función sensitiva de estos pacientes están claramente por debajo de los controles equiparables. Función neurológica. Un grupo particularmente interesante de signos y síntomas urémicos refleja una alteración de la función nerviosa. Las descripciones clásicas hacen hincapié en que los pacientes urémicos podrían parecer alerta, a pesar de tener alteraciones en la memoria, en la planificación y en la atención. A medida que va deteriorándose la función renal, los pacientes progresan hacia la aparición de coma o catatonia, lo que podría aliviarse con diálisis. Hoy en día, los pacientes que reciben diálisis exhiben defectos cognitivos más sutiles. Una dificultad para identificar los efectos de la uremia en estos individuos es que la hemodiálisis y/o los factores asociados, por ejemplo, hipotensión, pueden deteriorar transitoriamente la función cognitiva. Los estudios realizados en pacientes con enfermedad renal crónica
han sugerido que el deterioro cognitivo puede detectarse cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por debajo de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados y se agrava cuando desciende. Al igual que sucede con otros signos y síntomas de la uremia, es difícil asegurar el grado de afectación de la capacidad cognitiva por la uremia o por otros procesos comórbidos, y en especial por la enfermedad cerebrovascular. Los estudios de imagen sugieren que la enfermedad cerebrovascular subclínica es frecuente en la enfermedad renal crónica, pero es preciso definir con más detalle su papel en el déficit cognitivo. Sin embargo, el hecho de que la función cognitiva mejore con el trasplante renal sugiere que, al menos, parte del deterioro observado en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal es reversible y quizás se debe a la acumulación de solutos. La alteración de la función cognitiva hasta la fecha se ha relacionado con el acúmulo de un soluto urémico específico, el 4-hidroxifenilacetato, y se ha demostrado que es parcialmente reversible mediante el tratamiento con diálisis. Otra consecuencia de la alteración funcional del sistema nervioso central son los trastornos del sueño. El sueño está fragmentado, con despertares breves y episodios de apnea que a menudo se asocian a descargas de movimientos repetitivos de las piernas. Cuando están despiertos, los pacientes pueden tener la necesidad de mover sus piernas continuamente, lo que se denomina síndrome de piernas inquietas. Hace décadas que se identificó a la neuropatía sensitivo-motora como uno de los componentes del síndrome urémico. Desde entonces, los estudios de la velocidad de conducción y de otras funciones nerviosas han verificado repetidamente que la mayoría de los pacientes con uremia exhiben una neuropatía periférica, aunque a menudo subclínica. Los estudios morfológicos han demostrado que estos cambios funcionales se asocian a pérdida axonal y, por tanto, pueden no ser reversibles en muchos pacientes. No se conoce la magnitud del deterioro de la función nerviosa periférica en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica terminal también se desarrolla una neuropatía autónoma, pero se ha estudiado con menos detalle que la neuropatía periférica. Al igual que en otros trastornos urémicos, se desconoce la causa de la neuropatía. La hormona paratiroidea, la retención de múltiples solutos y más recientemente el potasio, se han asociado al desarrollo de la neuropatía periférica, pero sin pruebas definitivas acerca de su causalidad. Apetito, gusto y olfato. La pérdida de apetito es un síntoma urémico frecuente y presumiblemente contribuye a la malnutrición en los pacientes con insuficiencia renal avanzada. Se han propuesto numerosas causas. Algunos de los factores contribuyentes identificados son la acidosis y las citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y varias interleucinas. Como con las alteraciones urémicas en el metabolismo energético, la atención se ha centrado en la acumulación de proteínas pequeñas producidas por el intestino y el tejido adiposo que actúan sobre el cerebro para regular el apetito en las personas normales. Los niveles de leptina, un anorexígeno producido por el tejido adiposo, están elevados en la enfermedad renal crónica terminal. El antagonismo de la leptina en ratones con enfermedad renal crónica experimental atenúa una serie de marcadores moleculares de la proteólisis. Una característica interesante de la anorexia urémica que aún debe explicarse es la reducción desproporcionada de la ingesta de proteínas. Junto con la pérdida global de apetito, las personas con enfermedad renal crónica terminal exhiben también alteraciones del gusto y el olfato. Al igual que en la mayoría de los defectos, el trasplante revierte el defecto del olfato. En algunos estudios se señala que el umbral del olor disminuye gradualmente con el aclaramiento de creatinina, mientras que en otros se ha comprobado que, incluso en pacientes en diálisis, la detección del olor se mantiene normal hasta que aparece malnutrición. La agudeza del gusto parece ser menor en los pacientes tratados con diálisis que en aquellos con insuficiencia renal,
y la alteración del gusto declarada por los propios pacientes se asocia a un estado nutricional deficiente. De nuevo, se desconocen los factores responsables de estas alteraciones. Funciones celulares. La alteración celular descrita más a menudo ha sido la inhibición de la sodio-potasio-adenosina trifosfatasa. La disminución de la actividad de la sodio-potasio-adenosina trifosfatasa en los eritrocitos de los pacientes urémicos ya se mencionaba en el año 1964. En general, en artículos posteriores se ha confirmado dicha observación al detectarse el mismo efecto en otros tipos celulares y hacer hincapié en que la inhibición era atribuible a algún factor del suero urémico. La prueba de la existencia de un inhibidor circulante se basa en el hecho de que la diálisis reduce la actividad inhibidora y que el plasma urémico puede suprimir de forma aguda la actividad de la bomba. Sin embargo, aún no se han dilucidado el o los factores responsables. Se han considerado varios candidatos. Gran parte de la atención se ha centrado en sustancias pseudodigitálicas. Se ha comprobado que varios de estos compuestos están en cantidades excesivas en los seres humanos con enfermedad renal crónica terminal. Entre ellos están la marinobufagenina y la telosinobufagina, que tienen una estructura relacionada con los digitálicos. ¿Por qué es tan grande la filtración glomerular? La filtración glomerular, que es el paso inicial en la formación de orina, es formidable desde el punto de vista cuantitativo, con un volumen que se iguala al del líquido extracelular filtrado cada 2 horas. En reposo, aproximadamente el 10% del consumo energético del cuerpo se dedica a la reabsorción de solutos valiosos y de agua necesaria para esta tasa de filtración masiva. La cantidad de líquido supera con creces al necesario para librar al cuerpo de la ingesta diaria de agua e iones inorgánicos. Teóricamente, el gran flujo tubular aportado por la tasa de filtración glomerular podría proporcionar un drenaje hacia el cual se secretan los ácidos orgánicos más favorablemente que a flujos tubulares más bajos. Esta hipótesis justifica la presencia de una tasa de filtración glomerular grande, pero deja sin contestar la cuestión de cuáles son los solutos que deben manejarse mediante la secreción y mantenerse de ese modo con valores bajos en el líquido extracelular. Homer Smith, 1895-1962, se dio cuenta de que la tasa de filtración glomerular de los mamíferos era grande en proporción a las funciones conocidas del riñón. Sugería que nuestra tasa de filtración glomerular alta era un residuo evolutivo del mecanismo que permitía a los primeros vertebrados que vivían en aguas dulces excretar grandes cantidades de agua. Si esto fuese correcto, la superfluidez de la tasa de filtración glomerular constituiría un vestigio costoso para los mamíferos terrestres, y el valor de la secreción tubular permanecería sin explicación. Una explicación alternativa para la aparente superfluidez de la función renal es que proporciona un factor de seguridad, similar a la capacidad de hueso para soportar cargas mecánicas mayores de las habituales. En el caso del riñón, la ingestión de toxinas podría constituir un incremento análogo en la carga. Sin embargo, merece la pena señalar que la proporción de la tasa de filtración glomerular y el tamaño del riñón con respecto a la tasa metabólica parece permanecer prácticamente constante en las especies de mamíferos, incluyendo a los herbívoros y los carnívoros. Esto sugiere que las sustancias con una excreción que necesitan un riñón grande son productos de vías metabólicas comunes más que productos alimenticios concretos. La extraordinaria capacidad de los osos para reducir la función renal y la degradación proteica neta hasta un valor prácticamente nulo durante el invierno sugiere que estas sustancias son productos finales del catabolismo proteico. También podemos suponer que la capacidad del riñón parece excesiva porque nuestros criterios clínicos son poco flexibles para detectar las consecuencias de un deterioro leve en la función renal.
Desde un punto de vista evolutivo, la adaptabilidad puede exigir que las concentraciones en el agua corporal de algunos solutos excretados se mantengan por debajo de los valores a los cuales detectamos la enfermedad. Es decir, nuestros criterios clínicos para la enfermedad urémica pueden estar demasiado encorsetados para detectar deterioros leves de la función renal. Podríamos especular que los trastornos en un parámetro importante, pero sensible, como es quizás la fertilidad, el crecimiento de los niños o el rendimiento físico máximo, tendrían lugar con un incremento menor del doble de alguna de las toxinas retenidas. Un hallazgo particularmente interesante ha sido la identificación de sistemas de transporte similares en el túbulo renal y en la barrera hematoencefálica. Este hallazgo sugiere que el riñón, junto con el hígado, puede estar diseñado para mantener las concentraciones de desechos orgánicos en el líquido extracelular lo suficientemente bajas para que un sistema de bombeo de una segunda etapa en la barrera hematoencefálica pueda mantener exquisitamente limpio el intersticio cerebral.